Diversas organizaciones han señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invade la autonomía de congresos locales, esto al obligar a legislar o imponer multas, porque estaría dictando, dicen los críticos, nuevas leyes en lugar de solo interpretarlas. Pero defensores de lo que dictaminan los ministros aseguran que es su deber proteger la Constitución y esto incluye eliminar leyes locales que violan derechos humanos a nivel nacional. Para poner en perspectiva lo que señalan estas organizaciones, contamos esta mañana con la abogada Paulina Hernández Torruco, quien nos estará manifestando su postura sobre cómo la Suprema Corte de Justicia se excede en sus facultades. Paulina Hernández Torruco, bienvenida al programa. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por el espacio, porque hay varios puntos a aclarar sobre este tema. Creo que el principal es este que mencionas respecto a si estamos hablando de una disyuntiva entre tener esta libertad legislativa de los estados o estar a favor de los derechos humanos, lo cual para empezar es totalmente falso. Creo que debemos empezar porque aquí el punto del que estamos hablando no se trata ni de aborto ni de infancias trans. Ese es un paso que tenemos que analizar después. Aquí lo primero es que estamos viendo un tema de división de poderes. Y sí, efectivamente, la Suprema Corte desde hace muchos años ha tenido esta función, pero antes se limitaba a declarar la invalidez, lo cual es efectivamente su trabajo. Pero hoy está prácticamente ordenando legislar a los estados, ¿no? Y creo que aquí hay que empezar por, el tema no es si se puede multar o no, sino realmente puede multar a los estados. Es algo inédito y me parece que si vemos en qué se está basando la Suprema Corte, podemos analizar que estos artículos que hablan de la multa, tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, no estaban dirigidos evidentemente a los congresos locales. Abogada Paulina Hernández Torruco, ¿usted se está refiriendo a algún congreso en particular, a algunos casos? Si puede darnos, por favor, el contexto de esta reflexión que señala que la Corte, los ministros, se estarían excediendo en sus facultades. Sí, mira, en principio tenemos el caso tanto de Yucatán como de Puebla, ¿no? En ambos casos podemos ver que lo que los ministros están haciendo es en este afán de querer proteger lo que ellos consideran que es adecuado, están invadiendo esferas. En el caso de Yucatán hablamos de un tema que deriva del aborto y en el caso de Puebla algo relacionado con infancias trans, ¿no? Pero quiero insistir que aquí el punto no es hablar de derechos humanos, sino que necesitamos hablar de Estado de Derecho. Porque si primero no tenemos un Estado de Derecho en donde se respeten las reglas constitucionales, en donde tengamos certeza jurídica, no podemos después hablar de estos derechos. No tenemos una organización, unas reglas claras, y creo que es lo que tenemos que darnos cuenta aquí, que tenemos que unirnos independientemente de cuál sea la postura que cada quien tenga respecto al aborto o respecto a las infancias trans, a exigirle a la Suprema Corte que respete este pacto federal, porque recordemos que somos una federación, es decir, los estados tienen una libertad. No se trata de una nación centralista en la cual desde una ciudad se va a decidir por todos. Y hay que recordar que culturalmente tenemos muchas diferencias. Y sobre todo el tema penal, la propia Constitución te dice específicamente, el Congreso, incluso a nivel federal, en qué temas es los que puede entrar. Y no señala ninguno de estos dos. Por lo tanto, mucho menos la Suprema Corte. Y creo que debemos recordar que no importa qué tan buenas intenciones tenga cualquier poder o cualquier persona, cuando hay una concentración excesiva de poder, siempre se terminan desvirtuando estas buenas intenciones. Entonces creo que aquí lo que tendríamos que hacer es respetar el pacto federal y si se quiere hacer un cambio en estos temas, acudir a la vía idónea, que es a través de los legisladores estatales. ¿En qué situación quedó, abogada Paulina Hernández Torruco, el caso
del Congreso de Yucatán. ¿Qué es lo que resuelven los ministros? ¿Qué le indican hacer y en qué momento nos encontramos ahí? Bueno, en el caso de Yucatán, los ministros les dicen que declaran inválida la porción que trata respecto al aborto, ¿no? Ellos tenían, hay que recordar, en su constitución local el derecho a la vida protegido desde el momento de la concepción. En este momento también ya un juzgado de Yucatán, el juzgado tercero, emitió un oficio en el cual les está ya imponiendo esta multa y les está recordando que no está a discreción de ellos, sino que están obligados, utilizando un lenguaje que la verdad es bastante fuerte, porque aquí hay que recordar, las multas usualmente se aplican de un superior a un inferior, pero en este caso no estamos hablando de eso. Por tanto, el lenguaje que utilizan para comunicar esta multa y ya estarla individualizando, que es el momento en el que estamos, creo que es algo bastante fuerte. Y en el caso del Congreso de Puebla, ¿dónde de qué manera se habrían excedido pues los ministros al parar? No sé si pararon, frenaron o modificaron alguna ley en materia de infancias trans, nos decía la abogada Paulina Hernández Torruco. Sí, mira, creo que en este caso es todavía un poco más grave, porque en el caso de Puebla les dice, no es válido que tú digas que no pueden hacer este cambio en sus actas hasta ser mayores de edad. Y además te ordeno que legisles respecto a este tema y establezcas un procedimiento, algo que definitivamente no puede hacer la Corte. O sea, yo estoy de acuerdo, la Corte puede multar, la Corte puede declarar invalidez, pero su función llega hasta ahí. O sea, no puede multar a los legisladores y recordemos que precisamente la función de los legisladores es deliberar, tener esta capacidad de llevar a el foro legislativo las diferentes ideas que tiene la población, porque su función es democrática, distinta a la de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya se están imponiendo multas, yendo en contra del patrimonio, donde prácticamente se está dando una coerción en sus funciones, aquí hay que preguntarnos, ¿realmente ellos van a seguir representando a la población como deberían? ¿O el miedo que ya comienza a aparecer cuando se trata de entrar al patrimonio de cada quien y con este tipo de oficios que realmente son bastante agresivos, ellos van a poder cumplir con su función? Creo que la Suprema Corte sí se está excediendo y sobre todo está interpretando el artículo 107 constitucional, el 192, de una manera aislada, porque como jurista si uno entra a analizar, se trata de supuestos totalmente distintos. Incluso después de la multa habla de la posibilidad de remover al, al titular, ¿no? En este caso, pues, ¿quién es el titular del Congreso Estatal? Si es un órgano colegiado. Ahí es donde vemos el peligro de analizar una norma, de abrirlo como si fuera cualquier cosa y simplemente decir, ah, claro, aquí está mi función de multar, adelante. Oye, no, el derecho se tiene que analizar en conjunto y creo que aquí es lo que están perdiendo de vista. Pues muchísimas gracias a la abogada Paulina Hernández Torruco por compartirnos la perspectiva que las organizaciones a las que ella pertenece han señalado de que la Corte invade la autonomía de los congresos locales. Seguiremos pendientes y en contacto para ver cómo evolucionan estos hechos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Buen día para todos.